Hablemos ahora de ciertos factores epidemiológicos que condicionan a que la etiología sea una bacteria determinada. Por ejemplo, factor que es muy importante, el alcoholismo. ¿Por qué? Porque los alcohólicos pueden llegar a tener lo que serían infecciones por el Streptococcus pneumoniae, por, importantísimo, la Klebsiella pneumoniae y muy importante pensarlo en países latinoamericanos, principalmente el Mycobacterium tuberculosis. Es obligatorio que los pacientes sintomáticos respiratorios, los sintomáticos respiratorios presenten se les realice una baciloscopia con el objetivo de verificar si hay Mycobacterium tuberculosis. Los pacientes con neumopatías de base, por ejemplo el EPOC o la fibrosis quística o las bronquiectasias, ¿cierto? Pensemos que puedan tener pseudomonas. Las pseudomonas son muy importantes. ¿Por qué? Porque pensar en pseudomonas nos hace a nosotros cambiar el tratamiento. Se cambia el tratamiento y se le aplican beta-lactámicos antipseudomónicos, que son diferentes. También es importante en el caso de los abscesos pulmonares pensar en Staphylococcus aureus methicillin resistente, de los cuales nuevamente cambiamos el tratamiento. Los pacientes, importante por acá mencionarlo, los pacientes que estén expuestos a otro paciente diagnosticado con neumonía, ¿cierto? Es importantísimo pensar en el SARS-CoV-2, en el coronavirus, básicamente. Exposición a pájaros, pensar en Histoplasma capsulatum y en Chlamydia psittaci. Recordemos que para pensar en hongos, el paciente tiene que presentar una condición de inmunosupresión. Exposición a conejos, a Francisella tularensis, y a ovejas, a cabras y gatas parturientas sería Coxiella burnetii. Esto es realmente lo más importante. Y otra cosa que se me olvidaba. En el caso de los pacientes, ¿cierto?, que tengan exposición a aires acondicionados, pensar en géneros de Legionella. Entonces, en el caso de la historia clínica de la anamnesis del paciente, será muy importante preguntarle si, por ejemplo, estuvo de viaje, estuvo en un hotel o en un crucero, puesto que Legionella, ¿cierto?, se transmite por gotas de agua formadas en aerosol. Entonces es importante pensar en esos factores epidemiológicos. Ahora, hablemos del diagnóstico de la neumonía. El diagnóstico de la neumonía es puramente clínico y radiológico. La imagen predilecta radiológica obviamente es la radiografía del tórax. En la radiografía de tórax nosotros podemos apreciar lo que sería la consolidación. Y cuando vemos la consolidación, nosotros decimos que el paciente efectivamente presenta neumonía. ¿Qué sucede? En algunos casos, muy pocos, la verdad, la consolidación no se logra evidenciar. Nosotros no estamos seguros de que el paciente presenta una neumonía. En esos casos, en los cuales no estamos seguros y no es suficiente la radiografía de tórax, nosotros pedimos un CT, ¿cierto?, una tomografía, en el cual evidenciamos precisamente la consolidación. Y en este caso vemos la consolidación y diagnosticamos y confirmamos que el paciente presenta neumonía.
Hay algunos paraclínicos que son útiles al momento de evaluar, ¿cierto?, el paciente. El primero es el hemograma. El hemograma es importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los leucocitos están altos. El paciente va a tener una leucocitosis. Y, por ejemplo, si el paciente presenta una neumonía de origen bacteriano, lo lógico es que estén altos, ¿cierto?, los neutrófilos, los polimorfonucleares neutrófilos. En el caso presenta una leucocitosis a expensas de lo que vendría siendo una neutrofilia. Algunos paraclínicos que nos indica el Harrison son la PCR y lo que vendría siendo la PCT, que es la PCR, la proteína C reactiva, y la PCT, la procalcitonina, que son reactantes de fase aguda. Estos lo único que nos van a decir es que el paciente está presentando un evento, ¿cierto?, inflamatorio. Eso es lo único que nos dicen. La PCR, la PCT y el hemograma no son pruebas diagnósticas de la neumonía. La prueba diagnóstica de la neumonía es la radiografía de tórax, la radiología. Dicho esto, si nosotros sospechamos que es clave para el paciente identificar la bacteria, ¿cierto?, o el origen, la etiología, mejor dicho, le podríamos llegar a pedir un Gram. Sin embargo, el Gram en esputo, la tinción de Gram en esputo, se dice que no es suficiente, ¿cierto? Es muy poco efectiva en menos del 50% de los casos. Por tanto, el Gram realmente no es el predilecto. También nos hablan de la inmunoglobulina G en orina. Sin embargo, esto solamente nos permite hallar lo que sería Streptococcus pneumoniae y géneros de Legionella. Por tanto, no es tampoco útil. La inmunoglobulina en sangre, ¿cierto? Las inmunoglobulinas, la IgG, específica para lo que serían los microorganismos que nosotros estamos buscando, es útil. Y decimos que es positiva cuando se eleva mayor a 4 veces de lo que sería lo normal, ¿cierto? Lo normal, lo base en sangre. Lo más importante aquí es identificar el factor epidemiológico. El factor epidemiológico, como hablamos anteriormente, nos indica las probabilidades de que el paciente presente una bacteria o cierto tipo de microorganismos. Es importante también hablar de los pacientes que están en UCI. Los pacientes que están en UCI, que tienen shock séptico, es muy importante solicitar el hemocultivo. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando el paciente tiene shock, es fundamental identificar la bacteria que está causando el shock, con el objetivo de poder determinar el tratamiento farmacológico que sea más efectivo, el más efectivo. Entonces, el hemocultivo para los pacientes choqueados. Listo. Dicho esto, también es importante dentro del factor epidemiológico, por ejemplo, si el paciente tuvo contacto con otro ser humano infectado, es la PCR, que es la reacción en cadena a la polimerasa. Es una prueba que nos permite hallar virus, por ejemplo, como el coronavirus, el COVID-19, el SARS-CoV-2, que es la prueba diagnóstica de la neumonía por coronavirus. Dicho esto, pasemos ahora a hablar de cómo determinamos que un paciente se queda o no hospitalizado. Tenemos dos criterios, ¿cierto? Dos tablitas, digámoslo así. El primero es el PSI, que es el Pneumonia Severity Index, que tiene alrededor de 20 ítems. La Pneumonia Severity Index nos da 5 niveles de riesgo, ¿cierto? Del 1 hasta el nivel 5. Cada nivel de riesgo nos habla de la probabilidad de la mortalidad del paciente con neumonía.
siendo los niveles 1 y 2 los que requieren tratamiento ambulatorio y los niveles iguales o mayores de 3 que se quedan en hospitalización. Dicho esto, lo más cercano o lo más fácil de utilizar para nosotros es el CURB 65. El CURB indica lo siguiente, que es C, el estado de confusión, ¿cierto? Si el paciente se encuentra en un estado de confusión, indica un punto. U significa urea, ¿cierto? Que es positivo o bueno, indica un punto, mejor dicho, si el paciente tiene una urea mayor a 7 milimoles litro. R es la tasa respiratoria, la respiración, que en este caso es un punto si es mayor o igual a 30 respiraciones por minuto. Y B significa blood, ¿cierto? De sangre, la presión arterial, que es un punto cuando el paciente presenta una presión arterial sistólica menor o igual a 90 y una presión arterial diastólica menor o igual a 60. Es decir, básicamente presiones en las cuales el paciente está en un shock. Listo. Y el 65 nos indica la edad del paciente. Vale. El CURB, ¿cierto? Nos indica puntos. Cuando el puntaje es de 0 a 1, ese paciente es de tratamiento ambulatorio. Cuando el puntaje es 2, el paciente va para hospitalización, y cuando el puntaje es mayor o igual a 3, el paciente va para UCI. Algo muy característico de todo esto es que la edad, ¿cierto?, no cuenta para el puntaje de hospitalización ni para el puntaje de UCI. Entonces, digamos, tenemos un puntaje de 2 más el punto que da la edad. Eso sería pues obviamente un puntaje de 3 y diríamos, el paciente se va para UCI. Sin embargo, esto no es correcto, puesto que el puntaje que da la edad no es definitorio para que el paciente entre a una unidad de cuidados intensivos. Ahora, hay algunos parámetros, ¿cierto?, que también nos indican que el paciente entra o no a lo que sería la UCI. Tenemos unos criterios que son unos criterios menores y unos criterios que son mayores. Básicamente, dentro de los criterios mayores, si se cumple cualquiera de estos dos, o sea, se cumple con solamente que se cumpla un criterio mayor, el paciente ya va para una UCI. O por el contrario, si se cumplen 3 criterios menores, el paciente va para UCI. ¿Los criterios cuáles son? Pues ya los habíamos visto, algunos de esos criterios en lo que sería el CURB, ¿cierto? El CURB 65, que es la frecuencia respiratoria, una relación de la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno menor o igual a 250, que tenga en la radiografía infiltrados multilobulares, que el paciente esté confuso o desorientado, que tenga una concentración, un BUN, ¿cierto?, un nitrógeno ureico de mayor a 20 miligramos por 100 mililitros, que esté leucopénico, que tenga una leucopenia, que tenga una trombocitopenia, que esté hipotérmico o que esté hipotenso. Si el paciente nuevamente cumple 3 de esos criterios, va directamente para la UCI. Eso indica una neumonía extrahospitalaria que es grave. Finalmente, hablemos de los tratamientos. Tenemos tratamientos para pacientes ambulatorios, para pacientes hospitalizados fuera de UCI y para pacientes hospitalizados en la UCI. Entonces, los pacientes ambulatorios que son sanos previamente y que no usaron antibióticos en los últimos 3 meses, le damos
un macrólido más la doxiciclina, ¿cierto? El macrólido, por ejemplo, claritromicina o acitromicina. Y le damos la doxiciclina. Si el paciente ambulatorio presenta alguna otra enfermedad concomitante ¿cierto? Cualquiera de las dos, consumió algún tipo de antibiótico durante los 3 meses anteriores, hay que seleccionar uno de cada clase, es decir, darle una fluoroquinolona específica para el aparato respiratorio y un betalactámico, fluoroquinolona y betalactámico. Listo. En el caso de los pacientes, listo. En el caso de los pacientes que están hospitalizados y fuera de UCI, se les da una fluoroquinolona específica para el aparato respiratorio, como vimos anteriormente, y un betalactámico. En los pacientes que están hospitalizados en UCI se le da un betalactámico más acitromicina o alguna fluoroquinolona. Anteriormente, como habíamos dicho, fluoroquinolona para el aparato respiratorio, que sea específico. Acá hay que tener mucho ojo. ¿En qué sentido? En que si nosotros creemos que el paciente puede tener una infección por pseudomonas, es importante dar un betalactámico antiseudomónico. O, por el contrario, algún betalactámico cualquiera, más un aminoglucósido. Por ejemplo, la amicacina más acitromicina, ¿cierto? Un betalactámico antiseudomónico, ¿cierto? Acá están. Y cuando existe posibilidad de Staphylococcus aureus meticilin resistentes, hay que adicionar principalmente lo que sería vancomicina. Esto ya es muy importante. Es importante decir que el tratamiento antibiótico se puede desescalar, ¿cierto? Dicho esto, pues terminamos acá el video. Espero que les haya gustado. Y esto sería todo. Denle like y suscríbanse.